Bien, pues seguimos acá y en el día de hoy pues tenemos con nosotros a Junior Díaz, el evangelista Junior Díaz con nosotros, bienvenido. Dios se le bendiga, hermanos y hermanas. Gracias primeramente a Dios y luego al hermano Inocencio por siempre dejarse usar para que Dios nos permita traer un mensaje a los corazones, porque muchos hablan desde la mente, pero el que es ungido de Dios habla desde el corazón. La mente puede traicionarte, pero cuando tú tienes un corazón dedicado a la voluntad de Dios, Dios hablará por ti. Amén. Amén. Muy apenado por tanta muerte. Al parecer la muerte está de moda. Amén. Y supe que ya van 40 y pico en Semana Santa muertos, a sabiendas de los muertos que también hay. En la tragedia del Yesé, que muchos han querido hacerse viral de esta muerte. Y yo le voy a decir algo. Nosotros, las iglesias, no tenemos ese poder de decir que se perdieron o que se salvaron. Nosotros estamos para orar por los familiares que perdieron familias, que perdieron hijos, que perdieron hermanos. Estamos para orar para que Dios le dé paz en su corazón, para que Dios, ¿verdad?, le fortalezca a seguir hacia adelante. No estamos determinados a decir quién se perdió y quién se salvó. Ahora sabemos que los hijos de Dios no acuden a esos lugares. No podemos ser un mentiroso y decir que todos se salvaron, porque ahora están diciendo que Dios es amor, pero y la parte de que Dios es fuego consumidor, y la parte de que Dios creó la ley que define el bien y el mal. No podemos ser ignorantes de la palabra de Dios y decir, no, porque esa gente se salvan, porque Dios es amor. No, hermano, yo no puedo leer una cosa y predicar la otra. Yo no puedo hablar en contra del conocimiento. Se dice aquí que los adúlteros no entran al reino de los cielos, que los borrachos no entran, que los fornicarios no entran. Ahora yo voy a decir que todos se salvaron. Tampoco digo que todos se perdieron, hermano, pero Cristo dice, ni siquiera yo lo voy a juzgar, son mis palabras. Y si hay algo que Dios no hace es romper su palabra. Hermano, yo supe que ahí había líderes de iglesia que tenían una mesa reservada todos los lunes. Amén. Y quiero destacar algo, ya que usted entró por ahí, por esa parte, que si bien nos ha entristecido a todo el país y el mundo, porque se habla de la tragedia más grande de toda la historia en República Dominicana y la tercera en el mundo. Amén. O sea, señores, nosotros somos un puñito de gente, nosotros somos apenas 11 millones y pico. O sea, eso no estremece más fuerte. ¿Por qué? Porque somos, comparándolo con esas otras tragedias que pasaron, que tienen 15 o 20 veces más personas que nosotros, más millones de que nosotros de gente. O sea, eso es algo catastrófico. Pero yo corroboro lo que dice el ministro Junior. Nosotros no podemos decir ni que se salvaron ni que se condenaron, porque no estaban en el lugar de salvación, estaban en el lugar incorrecto. Y lamentablemente no sabemos si muchos de ellos, como se dice que muchos de ellos tenían temor a Dios, muchos de ellos llegaron a visitar congregaciones, muchos de ellos vienen de familias creyentes. No sabemos si en medio de la agonía, en medio de la situación, cuántos de ellos se arrepintieron. Eso no podemos nosotros decirlo. Y da pena, y qué bueno que usted toque ese punto, como hay quizá mucha gente dentro de nosotros mismos que no tienen empatía y comenzamos a hablar disparate. Hermano, usted no sabe nada. Quien sabe es Dios. Dios sí sabe cuál es el lugar que le corresponde. De que ellos se salvaran o no, bueno, eso sabe Dios. De que muchos de ellos tuvieran la oportunidad de arrepentirse, porque, ministro, vieron gente que duran 4 y 5 horas abajo del escombro. ¿Quién sabe qué pudo pasar ahí? Pero esa es buena la aclaración que usted hace. El trabajo de nosotros es orar. Dice la palabra, llora con los que lloran. ¿Y cuáles son los que lloran? No fue los que quedaron vivos, que eran familia de los que murieron. O sea, nuestras oraciones son para ellos. ¿Para qué? Para que ellos se enfoquen más en Dios. Dice Santiago 4:8, acércate a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Está Dios en la discoteca? No lo creo. Así es. Amén. Yo escuché de un pastor decir que un líder de la iglesia de él
tenía una mesa reservada todos los lunes, pero era líder, no le da vergüenza decir que usted lo tenía de líder ahí y sabía esa información y murió en la catástrofe. ¿Cómo usted me dice a mí que esa persona pudo haberse salvado? Hermano, yo no puedo convertirme en un mentiroso y hablarle en contra de la Escritura. Amén. Y sabemos que Dios es misericordioso. ¿Y cuál es la misericordia de Dios? La profecía que nos está diciendo, que Cristo viene pronto. Cuando Pedro dio el largo discurso, en Hechos 3:19, dice, ¿y qué hacemos, Pedro? Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. Amén. Amén. Bueno, vamos a traer un tema interesante esta tarde. Amén. Mi nombre es el evangelista Junior Díaz, evangelista de Jesucristo por la misericordia de Dios. Y está en el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 7. Y por ser palabra de Dios, se lee bajo la máxima autoridad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aleluya. Vamos a dejarlo ahí. Hermanos y hermanas, nosotros hemos entendido el llamado de Dios y hemos recibido su capacitación y ahora tenemos una asignación que es de ir a predicar a todo el mundo. Jesucristo le está diciendo a sus discípulos, yo no hubiese hablado esto antes con ustedes, pero ahora es necesario que yo le diga porque voy al Padre. Amén. Y él veía que los ojos de los discípulos estaban cargados con lágrimas y su corazón pesado, porque no querían que él se fuese. Pero él dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, no puedo enviar el Espíritu Santo. Amén. Pero si me voy, lo enviaré. Y cuando él venga, el Consolador, Paracleto, su abogado, su amigo, su defensor. El Espíritu Santo es todo. No hay definición para definir el Espíritu Santo. Porque lo es todo. Dice que es el Espíritu que habitó en Cristo Jesús. Él convencerá al mundo de pecado. Las personas tienen una idea de que un hombre es pecador por lo que hace. No, él hace lo que hace porque es pecador. Quiero decir que no es lo que hace, es lo que es. O sea, un hombre no es ladrón porque roba. Eres ladrón, por eso roba. No es mentiroso porque miente, no, es mentiroso, por eso miente. Quiero decir que no es lo que hace, es lo que es. Pero ¿cuál es el pecado por el cual el Espíritu Santo fue enviado? Está hablando del pecado. El pecado, dice San Juan 16:9, de pecado porque no creyeron en mí. O sea, el pecado de los pecados, la madre de los pecados, el pecado básico del hombre, el peor pecado es no creer. Amén. El no creer, por eso vino el Espíritu Santo. Porque no creen. Miren lo que dice la palabra en San Juan 3:18. El que no cree ya ha sido condenado. Qué profundo, varón. Amén. El no creer es el peor pecado. Dice que lo envía porque no creyeron en el Hijo de Dios. Ahora envió el Espíritu Santo para que lo convenza de pecado. De pecado porque no creyeron en mí. Dice la palabra que por cuanto Dios amó al mundo, envió a su Hijo para que todo el que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero el que no cree, a sí mismo se pierde. El pecado peor es no creer. ¿Por qué Adán y Eva pecaron? Porque no creyeron a la palabra que Dios le dijo. El día que coma de ese árbol, ciertamente morirá. Amén. Amén. A eso vino el Espíritu Santo.
Mucha gente está viviendo un evangelio a la manera de ellos y no a la manera de Dios. Y yo estoy de una manera que cuando usted me contradice lo que yo le digo y es por la Biblia, yo no voy a perder mi tiempo con usted. Jesucristo no lo perdía con los fariseos. Él los reprendía, decía hipócrita. Y para que usted reciba del vino viejo, tiene que vaciar el odre. Vaciarlo. Mucha gente, varón, ha estado a la idolatría. Amén. A la religiosidad. La palabra religión está usada 4 veces en la Biblia. Usted tiene que entender la profundidad. ¿Cómo es que la usa? Santiago la usa. Si vosotros creéis que sois religiosos, ¿con quién está hablando? Usted tiene que saber con quién es que está hablando. Su religión sea esta, ir a los enfermos, ir a la cárcel. O sea, está diciendo ustedes que privan en religiosos. Pero Pablo pasa por un lugar donde ve mucha insignia, altares. Dice, veo que a la verdad vosotros sois religiosos. O sea, oye, ¿qué es lo que está diciendo? A gente que tienen altares religiosos. Nosotros no representamos una religión, sino al Hijo de Dios, a Cristo Jesús. El hombre es condenado por no creer. Usted no es lo que usted hace lo que hace porque usted es un pecador, hay un nacimiento, en Adán todos mueren, dice la palabra, ¿verdad? O sea, hay una simiente, hay una naturaleza pecaminosa. Cuando el hombre está en problemas, le busca la solución al problema, mira el amor de Dios, le buscó la solución al hombre para que sea salvo, entregando su único hijo a manos de pecadores, a manos de religiosos, a manos del concilio, para que lo mataran, para que lo crucificaran, para que lo escupieran, para que le pusieran una corona de espinas, porque esa corona indica que él reinó en el pecado, porque se llevó el pecado. Y no hay excepción. El no creer es el pecado más grande. Escuche esto y analícelo. El castigo no está sujeto a la causa. De otra manera, Dios no sería justo. Usted dirá, bueno, pero el asesinato es más grande que no creer. Ahí es que está la incredulidad. Usted no cree que Dios lo puede sacar del problema en que está. Amén. Ahí es que está el problema. El no creer que Dios puede quitar de ti la mentira. Ya lo dijimos antes, varón. El problema de Dios no es con el mentiroso, es con la mentira. No es con el adicto, es con la adición. No es con el ladrón, es con el robo. Usted sabía que cada espíritu inmundo, demonio, tiene una misión, y la misión es lo que hace en ti. Todo es bíblico. 450 profetas de acá dice que tenía un espíritu de ¿qué? De mentira. Ese es el problema de Dios. Es con lo que hay dentro de usted. Usted apuntó el revólver de la incredulidad y no cree que Dios lo puede sacar del problema en que está. No cree que Dios puede perdonar y hacer de usted una nueva criatura. El no creer es el pecado más grande. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:3, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, mire lo bueno aquí, varón. Es lo que usted es, no lo que hace. Ahora, Él cambia lo que somos. Somos nueva criatura en Cristo Jesús. Eso es lo bueno. Cuando usted cree, Él cambia, de manera que si alguno está en Cristo es nueva criatura. ¿Qué hace una nueva criatura metida en una discoteca? Ay, varón, no hable de eso. ¿Qué hace una nueva criatura bebiendo? ¿Qué hace una nueva criatura saliendo de una discoteca y dejando a la mujer en casa? Hoy usted se justifica, decía Peñasuazo, los cristianos creen que Dios es así como ellos lo dicen. No, Dios es amor. Esa gente está en el cielo porque Dios lo ama igual que ustedes. Claro que sí. Estamos hablando de este problema. Dios ama el pecador. El problema es el pecado. Y si usted no entrega, de la única forma que se gana el cielo es entregando en la tierra, es perdiendo en la tierra. A eso vino el Espíritu Santo, a convencer de pecado. Dice la palabra que a Cristo le vinieron con una historia. Escuche, decía de 18, que le cayó la torre de Siloé. O sea, está diciendo de 18 personas que estaban orando en la torre de Siloé y se desplomó y le cayó. Y Cristo le dice, ustedes piensan que aquellos 18
a los cuales le cayó la torre del Siloé, eran más pecadores que vosotros. No, antes si no os arrepentís, todos pereceréis. Escuche lo que está diciendo, o aquellos cuya sangre fue mezclado con los sacrificios, está diciendo la sangre que coincidieron con los sacrificios que se hacían para el perdón del pecado. Pilato, ¿verdad? En el mismo día del sacrificio mató a esta persona. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis. Por eso es que existe el mensaje arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Hay gente que no se han arrepentido y que son cristianos. Yo no entiendo esto. Amén. ¿Y qué es lo que está pasando? Vino a convencernos de pecado, de justicia. La gente tiene un problema con la justicia. Ellos piensan que justicia es que las cosas buenas que yo hago son más que la mala, y Dios me va a pesar en una balanza, y como son más que la mala, va a decir, te ganaste el reino de los cielos, entra. Vamos a darle Biblia a esta gente, varón. Isaías 64:6. Si todos vosotros fuese como suciedad, y vuestra justicia como trapo de inmundicia, y como hoja hemos caído, ay, 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 y nuestras maldades se nos llevan como viento. ¿Te entendió eso? Caímos de la gracia. Adán nos desconectó de Dios y Cristo nos conecta. En Adán todos mueren, en Cristo todos toman vida. En Adán son juzgados, en Cristo son perdonados. En Adán estábamos determinados a vivir sin Dios y sin esperanza. Tenemos la esperanza en Cristo, de poder volver a Dios. Está diciendo sus obras buenas para Dios es como trapo de inmundicia. Dice que nuestras maldades nos llevan como viento. Podemos contextualizar esto con que el pecador irá de mal en peor. Nuestras maldades nos llevan como viento. La maldad viene del corazón, hermano. Noten al margen. Hebreos 3:12. Mira, hermanos, que no haya entre vosotros corazón malo de incredulidad. Escuche, ¿de dónde viene la incredulidad? No es del cerebro, es del corazón. La incredulidad viene del corazón. Por eso decían los discípulos, Maestro, ayuda a nuestra incredulidad. Y por eso siempre recomendamos la oración, varón, porque nosotros oramos porque hemos tenido experiencia con Dios. Y esa experiencia te da un deseo, un anhelo de seguir teniendo experiencia con Dios. ¿Qué dice la palabra? Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre. Son las que Dios tiene para los que le aman. Él cambia lo que somos y perdona lo que hacemos. De manera que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. O sea, también somos pecadores por lo que hacemos. Pero el hombre no será juzgado por lo que es, ni por lo que hace, sino por lo que no hace. Y eso es darle la gloria a Dios. Darle la gloria a Dios. Dice la palabra en el Salmo 19, cojan Biblia, que vuestros dichos de nuestra boca sean de gratitud a Dios. En otro término, en otra enseñanza, dele gracias a Dios por todo, que Job padeció y duró mucho sin oír la voz de Dios. Y dice, aunque me mate Jehová, en él esperaré. Aunque me mate Jehová. Entonces, y San Juan 16:11 dice que también vino a convencernos de juicio. De juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Entonces, ¿cuál es el sentido de adorar a un Satanás que ha sido juzgado, a un Satanás que ha sido vencido, a un Satanás que tiene un tiempo determinado para su destrucción, a un Satanás que le queda muy poco tiempo, a un Satanás que Cristo venció en la cruz del Calvario? ¿Cuál es el sentido de la adoración satánica? Esas son tres verdades que hay que conocer. De pecado porque no creyeron en él. Tenemos que alimentar nuestra fe. El que predica en la iglesia entienda que el mensaje es para alimentar la fe del oyente. El que predica en la calle es un llamado al arrepentimiento a las almas. Hay que educarse en eso, hermano. Sabiendo que Pablo oraba diciendo,
Oren por mí. Y es la única oración que Pablo decía, al fin de que abrir mi boca me sea dada palabra desde el trono para dar a conocer el misterio del Evangelio. O sea, tú no me puedes decir a mí que Jesucristo es el camino, no me dice por qué el camino. Que Jesucristo es la verdad y no me dice por qué es la verdad. Tenemos que buscar revelación. Una palabra fresca. La profecía es la palabra. ¿Tienes el don de profecía? Bueno, te conecta a la ciencia y la ciencia es la sanidad. Y la sanidad se llama Cristo Jesús. Usted tiene el don de profecía. Sépase que la profecía que Dios daba era, dile a ese pueblo que si no se arrepienten, perecerán. Dile que se aparten de la idolatría. Dile que esta noche viene la muerte, acabar con todos los primogénitos, porque la profecía es algo que no ha acontecido, pero que va a acontecer, y la profecía no es más que una advertencia para que tú no caigas en eso que viene para nosotros, los hombres. Amén. Porque me estoy incluyendo porque yo soy salvo por fe en Cristo Jesús. Pero ahorita están diciendo que uno está como la Coca-Cola en el desierto. No, hermano. El plan de Dios está en nuestro corazón porque Él lo sembró aquí. Escuché también el hermano de Rubí Pérez diciéndose, váyanse a la calle, prediquen que yo traté de salvar a mi hermano, pero habían demasiado cuerpo, es que tú no lo ibas a salvar, que lo ibas a salvar a Cristo Jesús. ¿Y cuánta gente se ha pronunciado y ahora sí mencionan a un Dios que no lo han recibido en su corazón? Hermano, el mensaje es un solo. San Juan 14:6. Jesucristo es el camino. Hay que caminar con Cristo para ser salvo. Jesucristo es la verdad. Hay que manifestar la verdad, amar la verdad, predicar la verdad, vivir la verdad, obedecer la verdad. Y la vida, hay que morir a la carne. Les recomiendo esa muerte. Morir en Cristo es ganancia. Lo único que ganan aún en la muerte son los cristianos. Ahora todo el mundo es cristiano. Dice la palabra que se le llamó cristiano por primera vez en Antioquía a los seguidores de Cristo Jesús. O sea, ustedes tenían un ídolo y querían ser como ese artista. Entonces, ¿cómo pueden ser siervos de Dios en Cristo Jesús? Si nosotros estamos buscando volver a alcanzar lo que Dios hizo en nosotros, que nos hizo a su imagen y semejanza. Creo que el pecado ha hecho que esto desaparezca de los hombres, la imagen y la semejanza. O sea, una persona que su mente estaba conectada a la mente de Dios. Lo que dice la palabra es que sus pensamientos no son mis pensamientos. Los planes de Dios para con nosotros. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamiento de paz y no del mal, para daros vuestro fin. Y me buscaréis y me encontraréis, porque me buscaréis de todo corazón. Muchas veces se predica y la gente nos rechaza. Y es normal, a Cristo lo rechazaron. Yo antes me sentía mal cuando le daba un tratado a una gente y me lo trallaban y me decían tanta mala palabra. Dios mío, ¿pero qué es esto? Pero Él dijo, yo lo mando como oveja en medio de lobo. Dios no quiere la muerte del impío. Dios creó el infierno para Satanás y los ángeles caídos. Dios está llamando al pecador al arrepentimiento. Dios quiere que usted pueda alcanzar la naturaleza divina, que usted conozca qué son dones que hoy lo hacen talento porque lo tienen en el mundo. Dios quiere que usted conozca el diseño que Él hizo en el cielo antes de usted estar en la tierra. Dios quiere que usted conozca su asignación para luego capacitarlo. El propósito, como dijo David, que cuando era un embrión ya Dios tenía un propósito en él. Mi embrión, entienda eso, habla de propósito. Mi embrión vieron tus ojos y en tus libros estaban ya escritas todas las cosas, la cual Dios iba a hacer a través de David. Eso es cuando dejamos que Dios trabaje en nuestra vida. No es lo mismo estar en Cristo que ser de Cristo. Amén, así es. Fuimos comprados a precio de sangre, no nos gobernamos. O sea, si yo fui comprado y yo era esclavo del pecado, ahora soy esclavo de Cristo. Amén, así es.
Mire qué es lo que pasa, ministro. Nosotros muchas veces nos confundimos con las cosas de Dios. Porque nosotros hacemos y deshacemos y nosotros decimos yo creo en Dios o yo creo que Dios existe un Dios y eso está muy bien. República Dominicana en ese aspecto es un país creyente y nosotros lo aceptamos como bueno y válido. Que la gente entienda que no hay uno como Él y que solamente hay uno solo, que es Él. Pero muchas veces nosotros confundimos las cosas. ¿Cómo la confundimos? Bueno, nosotros decimos, como dijo el apóstol Pablo en una ocasión, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, él no le va a decir a los borrachones y le va a quitar la botella. No, venga, que no, él lo deja. Porque todos sabemos, todo el que está en este planeta Tierra sabe lo bueno y lo malo. Claro que sí. Por menos letras que tengamos, nosotros sabemos lo bueno y lo malo. O sea, él no te va a decir, no va a bajar del cielo y va a decir, mira, esa droga déjala, que eso te va a matar, eso te va a fundir el cerebro, eso te hace daño. No te va a decir, mira, y te estoy hablando, porque la Biblia no dice que el alcohol es pecado, ministro. Pero dice la Biblia que los borrachones no entran al reino de los cielos. Hay que tener cuenta. Pero la Biblia no dice que el ron es pecado. Pero sí dice en Corintios que los borrachos no entran al reino de los cielos. Entonces, esas son de las cosas que muchas veces nosotros nos hacemos los desentendidos y como no vemos nada, no vemos ningún castigo, no vemos que se nos agarre una vara y nos caiga fuetazo, pues nosotros creemos que estamos bien porque mencionamos el nombre de Dios. Pero Él dijo en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas ¿qué? Nueva. Habla diferente, piensa diferente. Ahora su nuevo estilo de vida es diferente. En antes bailaba, ahora ora. En antes voceaba, ahora predica. En antes destruía, ahora construye. Dice la palabra, escuche bien, estamos hablando de la obra del Espíritu Santo. Romanos 4, del 5 al 6. Mas al que no obra, sino cree, le he contado por justicia. Por usted creer, Dios atribuye justicia a tu vida. Mire qué bien. Sí, entonces la palabra, ministro, está muy clara y está muy precisa. Hay mucha gente que tratan de adjetivizar la palabra, que tratan de decir, no, eso no es así. Hay muchos que dicen, Dios es amor, pero no dicen la otra pedacito, Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor también. Porque nada más decimos, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Cómo fue que Ezequiel lo vio? ¿No fue mitad fuego, mitad arrepentido? Si Dios no habla y nosotros no entiendemos, entonces nos van a dar nuestro cacazo. Entonces la gente muchas veces nos hacemos, vuelvo y repito, no es que la gente no entiende, es que nosotros nos hacemos los desentendidos, amado. Y yo creo que este es el tiempo de nosotros como seres humanos, como dominicanos, como hombres y mujeres, usted que está ahí, usted que todavía no ha dado el paso de reflexionar con todo lo que está pasando. Yo decía, varón, en radio, y lo he dicho aquí, por ahí están los videos, y nuestro señor director, yo lo pongo como testigo, de que el pueblo de Dios tenía que salir a la calle a predicar. Pero junto aquí lo dijimos varias veces, esos videos están ahí. Claro. Ahora, porque yo decía, varón, que ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Usted está hablando de los frutos del Espíritu. Amor. Entonces usted tiene que tener amor por las almas, por aquellos que se pierden, Gozo. Que ese es uno de los frutos. Gozo. Venir gozoso cuando alguien se convierte, se arrepiente. ¿Qué pasa? Paz. Hoy en día, y yo lo veo muy bien, yo de 2 semanas hacia acá, yo he visto a la gente hasta haciendo marcha en la calle, predicando a Jesucristo, y eso es lo que se quiere, amado. Por ejemplo, ayer, el sábado, había una actividad grandísima, estaban toditos ahí metidos, mansos y cimarrones, pero estaban ahí. Ahí estaba el grupo Bará, que llevó miles de jóvenes, excelente, yo lo veo bien, porque están
están recapacitando de lo que nosotros hemos venido diciendo, que nosotros le hemos dejado el terreno al enemigo allá afuera, porque los líderes, lamentablemente, se han quedado haciendo congresos y adentro de la iglesia. Mire, varón, Usted sabe que yo le decía aquí los otros días que yo lo felicitaba a usted y felicito también a Wendy Thomas, sí, porque guerrero le dice. ustedes en realidad no es que, y con esto no estoy diciendo que no hay muchos líderes religiosos que no están haciendo su trabajo. Hay muchos pastores que están tirados a la calle predicando, que llevando comida, que haciendo esto. Hay muchos, hay no muchos, pero ellos hay. Sí, sí. No mucho, pero ellos hay. Y va a cometer un error con decir que hay muchos. La gran cantidad sí, están asolapados dentro de la iglesia. Y yo he venido luchando con esto hace mucho. Y he venido predicando, tanto por aquí como a través de las radios, diciendo que hay, porque nosotros como, si hablamos del Espíritu, tenemos que tener los frutos del Espíritu. Entonces tenemos que tener discernimiento. Y yo decía el día pasado, y he venido diciendo hace muchos meses, que lo que está pasando en República Dominicana actualmente, esto son cosas espirituales. La muerte está de moda. Hay que salir a la calle, a reprender, a declarar a Jesucristo como único y suficiente Salvador de República Dominicana, porque es que el enemigo no está contento con esta tierra. No. Porque es que, amado, mire, yo le voy a decir algo, ya para irnos a la pausa. Usted y yo amaneceríamos aquí hablando. Ay, ay, ay. Mire, nosotros, República Dominicana, lo tiene todo. Este pedacito de tierra, nuestra bandera tricolor está brillando en lo más alto, y eso al enemigo no le gusta. Usted cree, yo decía el día pasado, que usted cree que es por casualidad que nosotros tengamos acá uno de los peloteros más bien pagados de toda la historia. Que nosotros tengamos una de las actrices más poderosas ahora mismo del mundo. Que tengamos una medallita de una de las más... Es porque estos son un chin de gente. Nosotros somos un chin de gente, nosotros somos 11 millones y pico de gente, señores. ¿Usted cree que nosotros... Usted sabe ahora mismo que lo que están trastornando... Lo que están trastornando el mundo espiritual por allá, predicando la palabra, son dominicanos. Sí. En diferentes partes del mundo, adoradores en diferentes partes del mundo. Entonces, el enemigo no está contento. Por lo tanto, el enemigo no va a estar contento. Entonces, nosotros los que estamos aquí tenemos que tener los ojos espirituales y saber que lo que se mueve allá afuera es cosa de la tiniebla y que nos van a tirar con todo lo que tienen. Porque hay un país vecino que la gente cree que con armas. Esa gente no nos van a tirar con armas a nosotros. No. Esa gente no nos van a tirar con armas. El arma que ellos más fuerte tienen para defenderse, usted que me está viendo ahí, es la hechicería, es la brujería, son los ritos satánicos. Entonces, ¿qué tiene que hacer República Dominicana? Ponerse en pie de guerra, Fortalecer una enseñanza. pero, como dice el Espíritu, pero no a tirar piedra. No agarrar un fusil, no es a bocear, no, porque vámonos a la pausa, señor director. Si me meto para allá hay problema, vámonos a la pausa.